Estamos con el profesor Ariel Mas, profesor de finanzas y presidente de Maxicambio Bursátil Sociedad de Bolsa. Ariel, sos un especialista en bonos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tres consideraciones pensás que debiera tener en cuenta todo inversor al momento de invertir en bonos? Es decir, ¿de qué tres cosas no se debe olvidar un inversor? Sobre todo siendo sin ser un especialista. Mira, básicamente, y un poco de la experiencia que veo de las consultas de gentes en oficina, obviamente el primer punto es entender claramente lo que son las condiciones de emisión del bono. El bono, vos sabés que es un contrato que tiene un préstamo atrás, digamos, donde el tomador del préstamo es el emisor del bono, puede ser un país, es decir, un bono público, un título público o un emisor privado, pero en todos los casos el potencial inversor, comprador de ese bono, tiene que conocer en detalle cuáles son las condiciones de emisión del bono. En las condiciones de emisión del bono, como en todo préstamo, están todas las características, si es un bono en pesos o en dólares o en qué moneda, cómo es el régimen del cálculo y el pago de los intereses, el régimen y el cálculo y el pago, de las amortizaciones, es decir, la devolución del capital. Y además otro tipo de características distintivas que pueden tener los bonos respecto a si tienen o no garantías. En el caso, por ejemplo, del mercado local, existe un segmento de bonos provinciales que tienen garantía de coparticipación federal, pero hay otro que no. Es decir, lo que tiene que evitar es pensar que son todos iguales, sino que lamentablemente porque en otros mercados hay una estandarización que hace que esto sea mucho más sencillo para el inversor, que conociendo uno conoce por lo menos los grandes lineamientos de todos. Sin embargo, acá no, existen segmentos de bonos muy distintos y por lo tanto un primer punto claramente es interiorizarse en detalle, ya sea a través de su agente de bolsa o de páginas de internet que contienen las condiciones de emisión de los títulos, de qué es lo que le están ofreciendo o qué le está analizando para invertir. En segundo lugar, obviamente, lo que se conoce genéricamente como las medidas de rentabilidad. Los bonos se conocen como un segmento de inversiones de renta fija, a diferencia de lo que serían las inversiones en las acciones, que sería de renta variable, pero eso no quiere decir que la rentabilidad del título sea fija. La rentabilidad que el inversor va a terminar obteniendo con el título es variable y dependerá de distintas circunstancias de mercado, del momento en que compre y lo venda, el tiempo que lo mantenga en cartera, etc. Con lo cual debe interiorizarse respecto a lo que son las medidas de rentabilidad que en algunos casos aparecen publicadas. La TIR, por ejemplo. Por ejemplo, la TIR, el ¿Qué sería la TIR en un bono? ¿Qué se representaría? Bueno, la tasa interna de retorno, que en inglés tiene una traducción que es incluso más adecuada, que es yield to maturity, el rendimiento al vencimiento. Sería la rentabilidad que obtendría, pero remarco mucho este condicional, si mantiene el bono en cartera hasta el vencimiento y además va reinvirtiendo todos los cupones o cash flow intermedios que el bono le va liberando a la misma TIR. Es decir que esa TIR requiere que los repagos, los cupones sean reinvertidos a la misma tasa. Exactamente. Suelo marcar, digamos, que la TIR es una medida ex ante, es decir, es lo que se pronostica que podría llegar a obtener como retorno si se cumplen estas dos condiciones. La primera, que el inversor la maneja, es decir, él puede decir: yo voy a comprar este bono y me lo voy a quedar hasta el vencimiento. Es una decisión de él. La segunda no la maneja, que es a qué tasa va a poder reinvertir los flujos intermedios. Y si te hago disculpame que te interrumpa, pero si por ejemplo uno consume esos flujos intermedios, ¿la TIR va a ser menor entonces? Por supuesto. Digamos, ahí uno tendría que marcar lo que es otra medida de rentabilidad, que sería el retorno total, que sería la medida ex post. ¿Cuánto te terminó rindiendo esta inversión si vos violaste ese supuesto de la TIR? Ya sea porque, como me decís, consumiste los cupones o el importe que fuiste cobrando de intereses, o simplemente las tasas de mercado cambiaron. ¿Sería la diferencia entre interés simple e interés compuesto esto? No es solamente eso. Es una diferencia que incide obviamente la capitalización de estos flujos o no, pero también incide el tema de que aún reinvirtiéndolos, es decir, capitalizándolos, no necesariamente el mercado te va a dar la posibilidad de invertir a las mismas TIRs. Te pongo un ejemplo concreto y del mercado local. Las tasas de rentabilidad de Argentina suelen tener mucha volatilidad. Hay periodos como el actual de tasas altísimas y otros periodos donde no, hay mucha más confianza, cambian algunas condiciones, qué sé yo. Eso hace que
las posibilidades de que a lo largo de mucho tiempo consigas reinvertir a la misma tasa, no es real, no es un supuesto válido. En realidad uno debe considerar si ese supuesto, digamos, existen posibilidades de modificar este supuesto y adecuarlo a tu visión del mercado. Entiendo. ¿Una tercera medida? ¿Alguna tercera medida? Sí, y obviamente también una medida de riesgo. Los bonos tienen distintas medidas de riesgo, la más conocida es la duración, que es, parece que es el plazo del bono, pero no, en realidad es una medida de sensibilidad, de cómo el bono cambia el precio del bono respecto ante cambios en la tasa de interés de mercado. Entiendo. Y obviamente ahí vas a tener bonos que rinden más porque son más volátiles y otros bonos que rinden menos y tienen menos volatilidad o menos riesgo, ¿no? Perfecto. Y todos estos temas los tratás en un libro que vos escribiste, Títulos Públicos, Obligaciones Negociables en el Mercado de Capitales Argentino. ¿Va por su segunda edición? Exactamente. Este es un libro que editamos con Ediciones Técnicas Empresariales. Es una editorial que está en Uriburu y Córdoba, enfrente a la Facultad de Ciencias Económicas, y acaba de salir la segunda edición. Es un libro que tiene un poco lo que acabamos de comentar y sobre todo una parte introductoria que el común de la gente desconoce, que es cómo invertir. Porque vos me preguntaste algo concreto, que para mucha gente está 2 escalones más allá. De la primera es cómo hago para invertir en bono, antes de pensar en qué bono o qué tengo que analizar. ¿Qué hago? ¿Le toco el timbre a quién? ¿Quién me viene a ver? ¿Voy al banco? ¿Voy a la bolsa? Entonces todo eso está un poquito explicado en los primeros capítulos del libro respecto a lo que son las cuentas de comitente, cómo funciona el mercado de capitales argentino. Pero cualquiera lo puede hacer. Por supuesto, esto está abierto a cualquiera, los montos mínimos de inversión son bajísimos y realmente han sido muy buenas oportunidades de inversión. Obviamente que todos tenemos en la mente lo que fue el default del 2001, etcétera, etcétera, pero digamos en el largo plazo han sido muy buenas oportunidades. Muchísimas gracias, Ariel. Nada, por nada.